Hola amigos, bienvenidos a nuestro sexto episodio de SER, temas de gestión humana. Un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto, además de paz y una vida plena. Charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías. Un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro sexto episodio hablaremos de alimentación, en una pequeña introducción y aspectos generales. Bueno, esperamos aportarles. En este mundo en el que nos desenvolvemos, el 54% de los 7.700 millones de personas que habitamos la Tierra vivimos en ambientes que se han salido de los modos habituales que nos proporciona la naturaleza. Con las diferentes revoluciones sociales que ha sufrido la existencia humana, hemos llegado al punto de tener al bisonte cazado a tan solo 10 pasos en la nevera de nuestras casas y a utilizar más los isquios y las nalgas para sustentarnos que los mismos pies. Con este episodio iniciamos una serie de entregas en las que estaremos tratando temas relacionados con la alimentación, sobre todo la salud, y una revisión detenida que haremos el hablante y los que escuchan para detenernos a autoobservarnos, como decíamos en nuestro primer episodio, y partir de esa base en pos de una mejora de nuestra salud. Una de las ideas centrales de origen para la plataforma SER, temas de gestión humana, es que a través del humanismo y la sabiduría de todo tipo, a la que tengamos acceso, nos dé la manera de aprender de otros y de nosotros mismos para vivir bien y para vivir mejor. Nuestro medio central de compartir información y aportar divulgación que traiga paz y alegría a nuestras vidas es este canal de podcast en el que centramos nuestras tareas para ir por ello. Así que ponte cómodo y disfruta de este primer episodio sobre la alimentación, que será el inicio de una serie que desde el principio vaticinamos que no le vemos cuándo se acabe, por lo extenso, y que iremos alternando con los demás temas de nuestro canal SER. Pautas para un enfoque evolutivo de la salud y la nutrición. Vamos a hablar de alimentación, pero tal vez este episodio de introducción te parezca un poco abstracto. Solo pido que se abra un poquito la mente y el corazón para tratar de absorber lo que voy a plantear. Iniciaremos diciendo que antes de empezar este tema debemos de quitar la mala idea que tenemos de separar la información científica de la sabiduría que nos aporta el conocimiento, de la experiencia y la intuición. De hecho, es necesario decir de una vez y por todas que la sabiduría científica es esa riqueza que nace de la experiencia y de la intuición. El instinto nace del ser, y este se explica mediante tantos factores y variantes como su origen, como el camino que recorre el mismo ser, la fenomenología a la que se expone una persona y tantas cosas diferentes que han derivado en la respuesta animal y más tarde en la respuesta humana del mismo ser. El conocimiento de un viejo sabio que habita en tu colonia, o de la misma sapiencia, si se mira bien, de las mismas cosas que tú sabes, difícilmente dista de la sabiduría científica que nació de la intuición, pero que tiene la riqueza de haber pasado por un establecido, un protocolo, el método científico, pues, por el cual, por este método, o sea, por el cual pasa la mayoría del gran conocimiento que todos nosotros como humanidad hemos logrado tener en teorías para la existencia, para llegar hasta donde estamos. Ahora hablemos un poquito entonces de la intuición y de lo contraintuitivo.
La intuición, al fin y al cabo, sería esa misma sabiduría que tenemos nosotros, pero que no sabemos cómo la tenemos, mas sin embargo nos brota del mismo ser cuando estamos ante un hecho que tenemos que solucionar y que sí tenemos las armas, pero conscientemente o cognitivamente no sabemos cómo utilizarlas, mas sin embargo las aplicamos, derivadas exactamente desde nuestro mismo instinto. Y entonces, ¿cómo explicar la falla de la intuición? Pues bueno, lo que sucede es que a veces a la intuición le falta información y por eso surgen fallas, y luego por eso a veces hay pensamientos contraintuitivos, o más bien intuiciones que se toman desde un aspecto diferente. Por ejemplo, a veces sabemos cosas por experiencia que vivimos en un entorno natural de física clásica, por decir. Y luego, si observamos bien, si analizamos bien, vamos aprendiendo cosas más profundas que nos corrigen esa primera intuición que teníamos, y entonces esto vendría a ser lo contraintuitivo. A veces partir de una base errónea nos trae métodos, sistemas y cosas que vamos inventando para luego construir una base acertada a través de lo que vamos aprendiendo. Esto se hace meditando. A veces una meditación correcta puede corregir una intuición que está fundamentada desde bases erróneas. Es como sabiduría que se cura. Por decir, a veces tenemos conocimiento que necesita ser curado, que necesita ser reflexionado, que necesita ser meditado, como lo hace un concreto cuando se echa. Por ejemplo, tú haces una banqueta, echas un concreto y luego necesitas que cure para que tome su forma correcta. Este proceso de que se cure la sabiduría nació de un fenómeno intuitivo, pero logra sabiduría comprobada a través de un proceso de observación, de meditación y de experimentación y de un planteamiento correcto, de una duda correcta a observar. Lo contraintuitivo podríamos decir entonces que tal vez no exista, sino que es una falta de información y de experiencia sobre un tema, un campo nuevo que se empieza a explorar, o exploración para la respuesta que se tiene que dar. Y en este caso su intuición a la adquisición de un conocimiento correcto a lo mejor nació de un planteamiento incorrecto pero intuitivo, que nos lleva a un nuevo aprendizaje y a una corrección de la intuición. Ahora vamos a plantear otra cosa también. Podemos hablar de fe, de esperanza, de dogmas. Muchas veces tendemos a decir que estas cosas están peleadas con la ciencia, con la evidencia, con la meditación, con un autoaprendizaje o con un conocimiento personal de nosotros mismos, claro está, ¿verdad? Valga la redundancia, y del entorno de la fenomenología que nos rodea. Pero no quiere decir que la fe, la esperanza y el dogma sean erróneos y la ciencia y evidencia y lo meditativo sean correctos, o al revés, que la ciencia y la evidencia se equivoquen ante la fe y la esperanza. Simplemente todas están inmersas, incluidas en el espíritu humano, y nos lleva a adquirir nuevo conocimiento. Estoy diciendo todo esto porque quiero sentar bien las bases desde donde vamos a empezar a hablar de alimentación. Cuando el 24 de noviembre de 1859 un naturalista publicó sus ideas en El origen de las especies, toda la cerrazón y no el conocimiento, que estaba todo como un bloque, como una masa,
una mole de ideas que había que romper a base de un buen planteamiento de información, y que ese planteamiento nació de la intuición de un hombre, de este hombre Darwin, pero sobre todo de seguir su intuición, de su enorme curiosidad y de la confianza en sí mismo, ya que sus ideas habrían de enfrentar las ciencias o los planteamientos de científicos tan importantes como Kelvin en su tiempo, que refutaron sus teorías también con bases científicas, y que le dieron batalla utilizando también ciencia, en particular fue la física. Surgió la épica batalla entre la biología basada en observaciones inspiradas por la naciente geología versus la prestigiada física y su momentum tan potente en aquel tiempo. En aquel tiempo todo se revolucionó y todo empezó la carrera del cambio, hasta nuestros días. Esa evolución de saber nos trajo nuevas maneras de ver cómo vivimos y cómo nos comportamos ante el ambiente natural, y también cómo nos comportamos nosotros mismos. Planteo todo esto porque los cambios que sugirió Darwin son muy importantes para la biología y por ende muy importantes hoy en día para el tema que vamos a empezar a abordar de la alimentación. Por eso hablo de Darwin, porque sus teorías, o más bien su teoría, es la idea más poderosa tal vez en el campo de la biología, de las más importantes. Las ideas de Darwin son tan importantes en el campo de la biología como en el campo de la física fueron las ideas de Isaac Newton o de Einstein, que cambiaron toda la concepción que tenemos de la naturaleza, de cómo son los fenómenos, de cómo es el espacio, cómo es el tiempo y de nosotros mismos. La teoría de Darwin está basada en el método científico con evidencia tipo A, y es en ella en la que planteamos las hipótesis modernas sobre la medicina y la nutrición integrativa, de las que estaremos hablando posteriormente, de las que vamos a estar hablando cuando estemos hablando de alimentación y de salud. Darwin es entonces, como les decía, tan importante como Isaac Newton o como Albert Einstein, quienes se desarrollaron en estos campos, les digo, de la física, y que ellos nos hicieron ver el mundo de otra manera, como ya les estaba diciendo, pero Darwin hizo ver al hombre de otra manera, y a los animales de otra manera, y a las plantas de otra manera, y al mundo de otra manera. Lo importante de decir aquí es que la teoría de Darwin está sustentada en el conocimiento de muchos hombres. ¿Y por qué podemos decir esto? Pues porque está sustentada en el método científico, conocimiento que nace de la intuición, que revisa la intuición, que revisa también lo contraintuitivo, que contrapone los puntos y que va estableciendo información que está cimentada, basada en información y conocimiento de hombres anteriores y de hombres de su tiempo, y también de los hombres posteriores que van armando todo un andamiaje, todo un entaramado sobre conocimiento. Bueno, ¿y qué es entonces el método científico? Bueno, pues es un protocolo que se sigue, en el que se formulan ideas al principio, ideas originales, nacidas de la intuición de los hombres, y esta formulación sería el establecimiento de hipótesis. Pero estas hipótesis no se quedan solo ahí, sino que se experimentan, se prueban. Y al experimentarlas, las podemos comprobar si nuestra formulación de ideas originales, nuestra hipótesis, se puede comprobar como positiva, una formulación, un establecimiento principal, si el resultado es el esperado,
o negativo cuando nos arroja otro tipo de información. Y ustedes me dirían, bueno, pero ¿cómo puede Darwin comprobar todo lo que dijo? Y cómo Albert Einstein pudo haber comprobado todas las cosas que pensó acerca de cómo está formado el universo, de cómo se mueven los planetas, de cómo el espacio se elonga, puede cambiar en su forma, de cómo se explica la gravedad, de la otra dimensión que descubrieron del espacio, el tiempo, cómo Darwin pudo comprobar que todos estamos existiendo en el proceso de evolución. Bueno, pues no es que todo lo puedas experimentar aquí en tu laboratorio, sino que los planteamientos que se empiezan a establecer originados de la intuición se van comprobando también con razonamientos comprobables a través de un método científico, y que no solo una persona lo hace, sino que muchas personas participan en ello formulando teorías. Y entonces llegamos a lo que es una teoría. Una teoría no es una parte en el método científico que simplemente es como un escalón más, como un entaramado, no un entaramado, sino como, sí, un escalón más en el camino de el método para llegar a una ley. La mayoría de la información moderna, que de nuevo está volteando a ver al hombre en su esencia y en su naturaleza, tiene la tendencia a integrar al ser en un todo. Algo que se podría pensar que está peleando con el análisis, que tiende a segmentar, pero que no es así. Más bien responde a la evolución del enfoque científico, de adquirir conocimiento que, sobre todo en la rama de la biología y más bien en el enfoque del género Homo o humano, retoma la idea hipocrática de ver al hombre en su naturaleza, y se complementa con entendernos como seres vivos y no como mecánicos. Y es esta la esencia del enfoque que en este podcast vamos a tener. Este planteamiento inicial de este audio puede sonar un poco abstracto, teórico, elevado o fumado, pero es importante dejar en claro que Darwin no plantea una masa de pensamientos o ideas que a él se le ocurren o que él cree, él y nada más, o no es así. La teoría de cuyo significado debemos hacer salvedad y hacer nuestras justas reverencias al pronunciarla es sabiduría humana. Una teoría dista, como les decía, no es un solo paso en un método científico, y no es que sea un paso anterior a hacer una ley como nos lo enseñaron en la secundaria, ¿no? Las teorías nacen como teorías y mueren como teoría. Las leyes nacen como leyes y mueren como, bueno, no mueren. Las leyes son hechos naturales que podemos comprobar, por ejemplo, a través de las matemáticas. O sea, si A y B te resulta C, eso es una ley, algo natural que podemos explicar con un razonamiento escrito. Y una teoría es todo un pensamiento comprobado por las personas, y estas comprobaciones pueden ser a través de razonamientos o de experimentación física. No sé si me puedo explicar bien en esto. Esta sabiduría humana que se ha ido comprobando a lo largo de los años y que la comunidad científica y el hombre en sí ha utilizado para su progreso y su bien a lo largo de los años. Y a lo largo de todo el orden, de todo el espacio y de todos los lugares en donde hemos participado los hombres, son todo un armado de conocimiento que podemos tomar como un hecho científico. Entonces,
Darwin no es, las teorías de Darwin no son una cosa en la que podamos creer o no creer como tener fe o no tener fe o como un dogma. No, es un sustento de pensamiento científico que sirve para partir de una base sólida acerca de razonamientos que vamos a tener. La selección natural, la evolución de las especies y el planteamiento de un ancestro común que hoy por hoy están más que enriquecidos como tantos temas que participan ahora de esta teoría y tantos temas derivados o tanta ciencia derivada como la antropogenética, la psiconeuroinmunología, la genética, la epigenética y tantos modernas formas del saber humano es lo que vamos a estar utilizando para explicarnos un poco más en alimentación y en salud integrativa. Por último, entonces, dejaremos bien sentado que las hipótesis modernas en cuanto a nutrición, estas hipótesis en cuanto a nutrición, salud y vida que estamos planteando en este podcast y que estaremos planteando en los próximos podcasts, está basado en innumerables hipótesis, ideas y planteamientos que se han venido suscitando en los últimos tiempos hasta nuestros días y que están revolucionando el enfoque de la comida y de la medicina para hoy. Luego más adelante hablaremos de una manera más práctica sobre alimentación deportiva o temas de interés general, de salud y de una vida plena. La manera de comer para mejorar nuestro rendimiento o para el incremento de nuestra masa muscular y tantos temas relacionados que son apasionantes. Pero dejamos esta pauta y este enfoque para de una vez por todas ir rompiendo dogmas y planteamientos cargados de una desconfianza, de desaprobación anquilosada o inseguridades por ignorancia, por miedo y traumas que no nos permitan creer en lo que vamos a empezar a plantear. También hablaremos mucho de salud, de enfermedades, de enfoques modernos y antiguos de medicina, las diferentes revoluciones sociales y medios de producción, de procuración de alimentos y de riqueza que han influido bastante en ser lo que somos y en cómo somos. Y ya más desarrollados, entonces sí podremos hablar de dietas y de modos de alimentarnos, pero tratando a lo largo de todo este desarrollo que al final de esta serie se despejen la duda en ti de decir, ¿y entonces qué tengo que comer? ¿O qué comidas me quito? Logrando entender lo que vamos a desarrollar, los escuchas serán capaces de poder establecer una dieta más o menos adaptada a lo que su cuerpo necesita sin necesidad de preguntar, con la salvedad de, en casos necesarios, como siempre, acercarse a un nutricionista certificado o a un médico, ambos que conozcan del tema para cuando ya se necesita una dieta adaptada al individuo para procurar su salud. También desarrollaremos esto de las dietas establecidas y sus tiempos para fines deportivos o de recomposición corporal y la pérdida de grasa. Y estaremos también hablando de las clásicas dietas que hay que utilizar, ¿verdad? Todas las dietas de las que se hablan y regímenes alimentarios según sea el caso, si juzgamos pertinente, pues hacerlo. Entonces, por último, también quiero dejar sentado que hay un planteamiento como universal. Nosotros somos un animal, un homínido, somos un homo, y hay como una universalidad de lo que somos y de lo que debemos de comer y de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y luego ya en cada caso establecer lo que un individuo de este género Homo necesita para recuperar su salud o para desarrollarse o para transformar su cuerpo o para alimentarse mejor. Bueno,
Creo esto es todo por hoy. Entonces nos vemos en el siguiente episodio y espero haber dejado bien sentadas estas bases y estas pautas para en lo posterior ser más práctico y empezar a hablar entonces sí de alimentación. Hasta la próxima.